Ya, ya. Aquí está. Listo. Entonces estábamos discutiendo esta parte. Esta parte, ya, estaba explicando aquí. Estaba explicando las condiciones de frontera. Ya. Ya. Esto se entiende cuando esta es una placa, ¿ya? Estamos implícitamente estamos diciendo que tiene carga libre, ¿ya? Cuando decimos que esto tiene carga, dice que que esta placa tiene cargas libres. Carga libre a la derecha como a la izquierda, porque las cargas siempre están pues en la superficie, ¿cierto? Número uno, cuando yo tengo un conductor, las cargas están en la superficie, de un lado como del otro lado. Entonces, por ahí que yo tengo este comportamiento. Y como los campos, como es la misma carga, entonces yo tengo el mismo campo, la misma carga. Entonces, E1 y E2 se hacen iguales, de ahí por ahí que sumo. Y obtengo este resultado. ¿Ya? En el problema que estábamos hallando, y ahí me quedé. En el problema que estábamos hallando era lo siguiente. Voy a hacer la gráfica, voy a borrar esto. Aquí estamos hablando. Ya, listo. Ya, hasta aquí se ha entendido esta parte. Entonces, voy a utilizar este mismo argumento, pero para el problema que estábamos evaluando. Ya, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. A ver, aquí en esta parte voy a hacer. Tengo la superficie esta, ¿ya? Aquí tengo un medio dieléctrico. No puedo, no se puede manchar, ¿no? Ya, bueno, en esta zona, en toda esta zona, tengo un medio dieléctrico de permitida 1, ¿cierto? Y en esta zona es el vacío. ¿Qué es vacío? Vacío. Vacío. Entonces, como, la, como, el, como el cuerpo tiene carga y tiene una carga sigma, ¿ya? Entonces, existe carga libre en la superficie solamente de esta parte superior, por decirlo así. O sea, aquí tengo, bueno, dependiendo, cuando dice carga libre, pregunto, ¿se está refiriendo a una carga positiva o negativa? ¿Quién me dice? ¿A qué tipo de carga se está refiriendo? Negativa, profe. Negativa. ¿Y por qué no positiva? Es que los positivos se quedan en la estructura y los negativos son los electrones libres. Ojo, cuando dice carga libre, ya está bien, se refiere a las cargas negativas, pero también se refiere a las cargas positivas. Ojo, lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir, cómo se llama? Mm, ah, a ver, les he explicado, perdón, estoy entrando, ya. En un medio conductor, el movimiento no solamente son de cargas negativas, sino también de no voy a utilizar de cargas positivas, o sea, son el movimiento de electrones, ¿ya? Y el movimiento de, entre comillas, protones, o sea, los hoyos, ¿no? El desplazamiento de los vacíos que dejan los electrones se desplaza a la izquierda y el otro es a la derecha. Entonces, los electrones se desplazan a la izquierda y los hoyos se desplazan a la derecha, cuando el campo eléctrico está de más a menos, o sea, de izquierda a derecha. Entonces, cuando hay eso, entonces existen cargas libres, mayormente, como tú dices bien, Roger, orientado a las cargas negativas, que vienen a ser hacia la izquierda y las otras hacia la derecha. ¿Ya? Entonces,
considerando ese comportamiento, ¿ya? Entonces, eso lo indicamos. Entonces, carga libre, carga negativa. Entonces, aquí tenemos cargas negativas en la superficie, ¿ya? ¿Cierto? Listo. Por consiguiente, estas cargas negativas, el campo, ¿hacia dónde va a estar orientado? ¿Hacia afuera o hacia adentro? En el medio dieléctrico. Hacia afuera en este caso. Hacia afuera, hacia aquí, ¿cierto? Entonces el campo va a tener este sentido. Ahí. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? No, pues, acá, en esta superficie, en este ejemplo. Las cargas están en la superficie aquí. Entonces el campo, como esta es carga positiva, el campo será pues, hacia afuera, por ser campo positivo. Y si es carga, bueno, como son positivos, entonces el campo es hacia afuera. Si la superficie es carga negativa, entonces el campo será pues, hacia adentro. O sea, estamos hablando del campo en ese sentido. ¿Entendido? Tenemos ese tipo de campo. El campo está orientado de esa forma. ¿Sí? Listo, ese es el campo. Listo. Entonces, hallamos solamente, vamos a hallar solamente para una parte, porque el otro lado es vacío. Es como que dijera que este lado es vacío. Y solo hallamos eso. Ese es el mismo caso. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, este 2 desaparece y queda simplemente así. Entonces, el resultado aparece solamente así. Ese es el resultado. Pero, la carga total aquí se debe a la carga libre y a la carga del dieléctrico. Entonces, este sigma, eso lo indico acá. Esta es la carga total, entonces lo borro esto. ¿No? Entonces, de acuerdo a la ley de Gauss, este es igual así el campo eléctrico el campo eléctrico por el área es igual a la carga total. Por ahí viene el término carga total. Es carga total. Voy a poner carga total. Pero esa carga total se debe a la carga libre y a la carga del dieléctrico. Todo sobre epsilon sub 0. ¿Ya? Y aquí tengo E, el campo eléctrico. Este E por el área. Por el área. El área. Listo. Entonces voy a evaluar esta parte. La carga libre se debe a sigma L por el área. Más a la carga de polarización del cuerpo por el área. Todo sobre el epsilon sub 0. Aquí, bueno, listo. Entonces, aquí las áreas se van, y me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Que el campo eléctrico, va a ser igual a sigma de carga libre más el sigma de carga de polarización sobre epsilon sub 0.
Listo. Ese es el campo eléctrico. Ese es el campo eléctrico. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta? Ah, la dirección. Ya, la dirección, en este caso es, como es vector, en este caso sería radial positivo o radial negativo. Radial positivo o radial negativo. ¿Quién me dice? El campo eléctrico. Este vector unitario es positivo o negativo. Ah, ¿me están Negativo. escuchando? ¿Ah? Por el sentido, profesor, negativo. Por el eso, pues, o sea, ¿quién me dice eso? La carga libre. Entonces, negativo. ¿Ya? Ahora pregunto, ¿cómo estará orientado el vector de polarización? ¿En el mismo sentido o en sentido contrario? ¿Ah? Eso ya porque cuando yo tengo un dipolo, uno es positivo, el otro es negativo. El campo eléctrico va de positivo a negativo. ¿Sí? Este es el dipolo, ¿cierto? Y el dipolo se define por Q por D o L. D vamos a poner. Es Profe, el dipolo, ¿no? el ¿Cierto? dipolo va del menos a más. Ya, disculpa. No, allá. Me estoy refiriendo al campo, ¿no? El dipolo va de menos a más. Gracias. Gracias. Entonces, el dipolo, sí, me estoy refiriendo al campo, me estoy confundiendo. El dipolo va de menos a más, exactamente. ¿Ya? Entonces, como el dipolo va de menos a más, ¿ya? Aquí, ¿cómo estará el dipolo en este tiempo? Acá. ¿Será en el mismo sentido del campo o en el sentido Sí, contrario? en el mismo sentido, ¿cómo se llama? El vector de polarización. No, en el sentido contrario. El campo. No, del campo Ya, interno sería, del ya, campo ya, ya. externo es Entonces, lo estoy mismo. preguntando mal. Entonces, el vector de polarización es igual al mismo sentido del, acá, vector de polarización. Entonces, el vector de polarización es el mismo sentido del campo eléctrico o es contrario a ello. Es del mismo sentido al campo externo. Es, Contrario. es contrario al campo externo. Eso. Entonces, si No, aquí el profe. campo es negativo, el vector de polarización será positivo. Profe, Dime, si ese campo eléctrico es el campo externo, el vector de polarización va a tener el mismo sentido. mira, Pero si es el campo interno, entonces el vector de polarización va a ser ella también contrario. exactamente. El vector es contrario al campo. Ese es importante. ¿Por qué? Porque en esta misma frontera, ya bueno, hemos hallado la primera parte de lo que dice el problema, ¿no? Hemos hallado lo que dice. Acá dice hallar E. Ahora vamos a hallar D, el vector de desplazamiento. D. Entonces, esto es, vamos a ponerle A, vamos a poner B. Vamos a hallar el vector de polarización. El desplazamiento eléctrico. El desplazamiento eléctrico es igual a E1 por E. Vector. Y este es igual a E1 todo por E1, Eh, todo sobre sub 0, todo sobre factor de sigma L más sigma P. Sigma P.
Listo. Profe, tengo una consulta en la primera Dime, parte. dime, Por dime. ejemplo, solo se está considerando el medio vacío, pero Sí, estamos calculando el medio en el dieléctrico E sub 1, ¿no sería entre E sub 1? entre eso O fue por, uno. claro, entre epsilon sub 1. Ahí en la ecuación solo aparece el epsilon del vacío. En el anterior. En Acá, la, sí, por ahí, profe. aquí, mira, ya. No, 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 no. Eh, Eh, aquí estamos evaluando al campo eléctrico que está generando la placa. Ojo, el campo eléctrico está generando la placa. Y ahí consideramos, no consideramos a E1. O sea, a ver, buena tu pregunta y voy a responder en lo siguiente. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Aquí mismo. Voy a, ya, aquí tengo mi placa. Entonces, el dieléctrico está aquí. Voy a exagerar la figura. ¿Ya? Y el dieléctrico está aquí. Ahí está. Y hay un espacio vacío. Ese espacio vacío, este espacio vacío, acá. Ese es el espacio libre, o vacío también puedo decirle, ¿no? Pero que está junto a un dieléctrico. ¿Ya? Entonces, aquí hay un micrométricamente hablando, hay un vacío. ¿Entendido? Entonces, es ahí donde yo estoy determinando ese comportamiento del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito hallar. El campo se debe a la carga libre y a la carga del dieléctrico. ¿Ya? En el medio vacío. En el medio vacío. Ahí hemos hecho un problema similar, no sé, un problema donde teníamos dos medios diferentes. Lo que hemos resuelto era con dos medios diferentes. Era un medio E1, y un medio E2. Y un medio E2. ¿Ya? Y evaluamos, en ese ejercicio evaluamos E1 y E2. Y ahí se observa claramente que para estos casos se evalúa el campo eléctrico de cómo parte o cómo sale de la carga, ¿ya? Considerando a la carga total que influye en el fenómeno del campo eléctrico. En otras palabras, el campo eléctrico, ¿a quién influye? Al vacío y a la carga. O sea, el campo eléctrico afecta al dieléctrico y al medio vacío. Por ahí que se pone esta expresión. ¿Afecta a quiénes? ¿Ya? Afecta al vacío y a la carga, al dieléctrico, perdón. A esos dos se debe, o sea, como quien dice, ¿a quiénes, cuál es el espacio que genera, cuál es el espacio que genera el campo eléctrico? Es este. Ahora, el desplazamiento eléctrico, que es distinto, ¿ya? ¿Ya? Que es en la parte B, ahí es donde recién utilizamos al desplazamiento. ¿Qué pasa si yo lo utilizara acá E1? ¿Y cómo definiría para el desplazamiento eléctrico? ¿Cómo definiría? Entonces, se irían estos dos y me va a quedar esto. ¿Sería coherente eso? A ver, tú mismo, no sé quién me ha preguntado. ¿Quién ha sido la pregunta? ¿Quién ha hecho la pregunta? ¿Quién ha hecho la pregunta? Yo, profe. David, muy bien. No Sentido entendí. común. Mira, si yo pusiera aquí E1, mira, si yo hubiera puesto que E1, ¿cómo hubiera definido el desplazamiento eléctrico? E1. Entonces, E1 con E1 se despejaba. Entonces, ¿sería correcto expresar el desplazamiento eléctrico en función de las cargas? Sentido común. Ah, pues no, pues. Por ahí que el campo eléctrico se evalúa aquí no en función de E1,
sino en función de E sub 0. Sí, 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 ahora sí lo entiendo, profe. Y una consulta, en el caso A debería ser no entre dos veces la permitividad en el vacío. Ya. ¿Te refieres al medio 2 por decirlo así? ¿Te refieres a eso o solamente al medio uno? No, solo me refiero al esto. En el caso de que solo existe el medio uno en la ecuación A, Ya, ahí debería ser la suma de las cargas entre dos veces el medio, no, la permitividad en el vacío, ya. ¿Por porque qué, es una, por qué no dos? Ya he explicado. No has estado atento. no, debería ser dos, digo, profe. ¿Por Las qué no? ecuaciones lo No, dicen. no es. Acá estoy explicando esto. Es que este es el vacío y este es el medio donde existe campo. ¿Me entiendes? ¿Estás Sí, viendo, no, lo que están indicando? sí, En sí, esta sí, profe. parte de la izquierda es el vacío y en esta parte de la derecha es el medio dieléctrico, donde existe el campo. Entonces, cuando yo voy a definir eso, ¿ya? Defino entonces, aquí solamente por la ley de Gauss, ¿no? Aplico la ley de Gauss, voy a tener área, y el medio de la derecha se debe a la carga libre y a la carga del dieléctrico, ¿ya? Entonces, ahí aplico y ahí es donde aplico y obtengo ese resultado. Ya no el 2 porque no estoy hallando las dos partes, la derecha y la izquierda, sino solamente una parte. Porque eso es lo que Ya, me dice el problema. sí, sí, ¿Entendido? ahora sí, 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 profe. Muy bien, muy bien. Ya les he dicho, pregúntenme cosas que realmente no han entendido y así los aclaro y así seguimos, ¿no? Gracias, David, por tu pregunta. Ya. Bueno, hasta aquí estamos. Entonces, ahí tenemos E1, E2, ya tenemos el desplazamiento eléctrico. Perfecto. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a aplicar la parte C, las condiciones de frontera. ¿Para qué? Para hallar el vector, para hallar a qué es igual la densidad, eh, la densidad de polarización. La densidad de polarización, ¿ya? Entonces ponemos C. Tenemos que hallar esto. O antes que nos piden hallar, perdón, pero antes que nos piden hallar el P a P. Entonces hallamos P. Entonces hallamos P. Entonces hallamos P. Mm, hallamos P. Ya. ¿Cómo hallamos P? ¿Cómo hemos definido P? En estos casos lo que se halla P es igual a E1, E1 menos E sub 0, menos E sub 0 por E, por E, por E. E1 por E. Ya está bien. Por E. Ya está bien. Así es la definición. Esto lo hemos explicado, ¿cierto? O sea, en esta parte, el vector de polarización se debe a E sub 1 menos el E sub 0 acá, por el campo eléctrico, ¿ya? Y ese campo eléctrico estamos diciendo que es negativo, o sea, eso ya es E, eso ya está acá. Entonces, de ahí obtengo que, entonces, ¿quién es E? E es todo esto. Entonces, digo, factor de E sub 1 menos E sub 0, menos E sub 0, todo sobre E sub 0, E sub 0, factor de carga L más sigma P, P por menos R vector unitario, dirección radial. Listo.
Ya tengo P. Ahora necesito hallar sigma. A ver, esto, a ver. Hallo sigma. Ya, hallo sigma D. Hallo ahora sigma. Sigma. Esto. Profe, Dime. en la pregunta sigo teniendo dudas. Por ejemplo, debería ser dos, digo, porque estoy viendo un ejercicio e independientemente si es el vector para un lado o para otro lado, quien lo causa es la carga en sí. Ah, sí, Claro, la exactamente. sumatoria de las Ajá, cargas y ajá. debería ser entre dos, porque digamos, como que esas dos, como que esa sumatoria de cargas produce un campo total, y ese campo total siempre se tiene que dividir entre dos, hasta donde estoy viendo, independientemente si quiero calcular Mira, solo en una cara o en la otra, ya, a ver, aparece un 2. ya. Aquí aparece un 2, ¿cierto? Sí, ¿Por qué aparece ese 2? Vuelvo a decir, si yo tengo acá dos campos, entonces al despejar esto voy a tener acá 2 al despejar, pero no tengo pues dos campos, tengo un solo campo. Eso quiero que me entiendas. No tengo dos campos, tengo un solo campo. pero digo que la A placa ver, no, en compárteme la, tu pantalla, compárteme tu para explicarte. ya, Compárteme, profe. No, compárteme. pero no tengo nada aquí, pues, profe. No, te vuelvo a decir, eso de 2 o de no ser 2 es exactamente ese. A ver, nuevamente vamos a explicar. Se dice 2 cuando yo tengo una placa y tengo a ambos lados, ya a ambos lados el campo eléctrico. En este caso, no tengo campo eléctrico en la parte izquierda, ¿ya? Porque solamente la carga se distribuye, bueno, a ver, vamos. Yo tengo este cuerpo que tiene carga libre. Estoy evaluando en esta parte, para que me dejen. Estoy evaluando aquí. En esa parte estoy evaluando. Entonces, esa parte estoy jalando y estoy poniendo acá. En otras palabras, en esta parte, solamente en esta parte, solamente en toda esta parte existe campo. Y en esa otra parte no existe campo porque acá no existe ninguna carga en el interior. Y como es un cuerpo conductor con carga libre, el campo solamente se manifiesta hacia el exterior. Como es carga libre, entonces yo tendré el campo en ese sentido. Pero este campo no va a pasar acá. Ese campo no va a pasar acá. No va a pasar ahí. No pasa. ¿Entiendes? Sí, eso Ahora sí, quiero que profe. me digas. ¿Cómo? Ahora sí, por la geometría, sí, profe. Pensé que era Muy una bien. placa. Ok. Por eso es Eh, bueno preguntar. en sí, Pregunta, no hay pienso, problema. O sea, tiene que sí, quedar claro, porque yo les digo, estas cosas, ustedes lo van a, van a analizarlo en algún momento. Entonces, si no entienden el concepto, entonces van a hacerlo mecánicamente, no. Estamos hablando de teoría. Y la teoría hay que simplemente desglosarla. Y lo que estamos haciendo es desglosar la teoría en función a un fenómeno, de un fenómeno. ¿Entendido? Muy bien. Mira, muchos no se han atrevido a preguntar, ¿no? Y te felicito, te felicito. ¿Ya? Es que hay que tener claro pues, el comportamiento, ¿no? Hay que tener eh, claro ese. profe, tengo una consulta más. Digamos, Pregunta. ¿por qué, digamos, yo debería considerar las cargas libres como negativas? Ya, Porque, digamos, no sé si tal vez haya la oportunidad, digamos, de considerarla yo como cargas positivas. ya, Y en ese caso, los campos tendrían que salir de esto. ya, mira, vamos. Para empezar,
como le preguntaba a Roger, ¿no? O sea, no. Cuando decimos carga libre, estamos refiriendo a cargas positivas o negativas, porque de eso vamos a generar pues, el campo, el sentido del campo. ¿Entendido? Entonces, Roger dice carga libre es a la carga negativa. Entonces, normalmente, por convención, se utiliza a las cargas libres como a las cargas negativas. Por convención. Pero tú puedes hacer el análisis para cargas positivas. Sí, lo mismo. ¿Qué cambia en todo esto? Aquí simplemente acá el signo. Aquí simplemente cambia el signo. O sea, acá, si fuera hacia afuera, si fuera hacia arriba, si fuera carga positiva, si la superficie fuera positiva, entonces, ¿qué cambia aquí? Simplemente el signo. Y en todo donde existe el signo, nada más. Entonces, entender el comportamiento para un campo, si tú entiendes para el positivo, vas a entender lo mismo para el negativo, cambiándole solamente el signo. Porque los demás comportamientos físicos van a existir de la misma forma, con el mismo comportamiento, como estamos viendo. La densidad de carga libre más la densidad de carga de polarización, eso va a existir, sin importar el sentido del campo. ¿Entiendes? Sin importar el sentido del campo. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es, ¿cómo se llama? Ponerle el signo nomás para saber que es hacia adentro o es hacia afuera. Simplemente es eso. ¿Ya? Pero es importante, eso sí, saber el sentido del campo. Eso es importante. Eso es importante. Entonces, en este caso estamos considerando como carga negativa y lo orientamos hacia adentro. Y por ahí le ponemos ese signo. ¿Sí? Listo. Entonces, para evaluar las condiciones de frontera, ya, acá, para la densidad de carga. Para evaluar la densidad de carga, se utilizan las condiciones de frontera. Y hay una condición de frontera que dice lo siguiente, ¿ya? El desplazamiento, ¿ya? El desplazamiento del medio 1, normal, más el desplazamiento del medio 2 es igual a la carga total. Es igual a la carga total. Listo. Entonces, nosotros tenemos dos medios, medio 1 y medio 2. ¿Cuánto es el desplazamiento en el medio 2? ¿Existe campo en el medio 2? Pregunto, ¿existe campo en el medio 2? Aquí. ¿Existe campo en el medio 2? No. No. Por consiguiente, esto se hace igual a 0. Esto se hace igual a. Esto se hace igual a 0. Entonces yo voy a tener solamente que desplazamiento de 1 es igual a sigma. ¿Y quién es desplazamiento de 1? Ay, lo que hemos hecho en la parte superior. Entonces, eso, a ver, ya. De 1 se debe a ver, déjenme verificar esto. Déjame verificar esto. Ya. Esto. Sigma. El campo eléctrico. De esto. Ya. Ahora sí, ya. Ya está, ya. Ahora,
Ya. Este sigma es la carga total. Entonces esa carga total está expresado como acá. Ya está ya. Esta, o sea, acá. Acá. Sigma está expresado como E1, E1 sobre E sub 0 por densidad de carga libre más la carga de polarización. Esa es la carga total. Entonces, de aquí obtengo que sigma por E sub 0, perdón, no existe eso, E sub 0 por E sub 0 es igual a E sub 1 factor de sigma L más sigma P. Listo, ya. Ahora, nosotros nos vamos al tema de la densidad de polarización de la carga libre. Entonces, en el vector de polarización, entonces aquí tenemos que la densidad, por la definición de densidad de polarización. La densidad de polarización es igual a ya, a 1 menos 0 por el campo eléctrico. Por el campo eléctrico. Pero a ver, por el campo eléctrico, ¿ya? A ver, por el campo eléctrico. Esto es P, pues, todo esto es P. Me refiero a esto. A ver, para que me sigan la corriente. Vamos a P. Ahí está. Este es P. Estoy refiriendo a eso. Entonces, sigma P es igual a P por E, a P por N, P por... a ver. Entonces, aquí voy a decir. Sigma, por definición, sigma P es igual a P por M, ¿cierto? Por M, ¿cierto? Es así, ¿cierto? Entonces, M por P. P, ya P tenemos ahí, y N acá por N. N, ¿quién es? Es R, ¿cierto? Pero ese R es positivo o negativo. Este R es positivo o negativo. ¿Ya? Este R en este caso es positivo. ¿Ya? Entonces, esto multiplicamos por E y voy a tener simplemente, entonces, sigma, sigma E, entonces el vector de polarización, aquí E. Entonces, aquí E, a ver, E sub 0, E sub 1 menos E sub 0 por E. Ya. Entonces, aquí, ya. Pues me estoy olvidando acá. Entonces, acá. Repito. ¿Hago con fórmulas o así como estoy haciendo? ¿O quieren con fórmulas? Chicos, a ver, creo que esto también me puede ayudar. Va a demorar un poquito, pero bueno. Voy a poner esta expresión, ¿ya? Voy a poner esta expresión. Y de ahí voy a seguir, nomás voy a copiar eso, ¿ya? A ver, sigma P
A veces ayuda eso. Sigma sub P. Sigma sub P igual a E sub 1 E sub 1 E sub 1 menos E sub 2. E sub 2. E sub 0, perdón. E sub 0. Esto por E. E vector E vector por vector unitario. Por R. Listo. Igual. Ya. Igual. Listo. Entonces, ahí he puesto que repito este E1. Entonces, por E. E hemos obtenido y es igual a E sub 1 sobre E sub 0, ¿cierto? E sub 1, ahí está, ahí está. E sub 1 sobre E sub 0, todo esto tengo que poner. E sub 1, E sub 2, sigma L y sigma Y. Ya. Por E. Entonces igual a sigma 1 sub 1 sobre Profe, ya no sería eso uno. ya no sería eso 1. Sí, porque lo que está poniendo es el desplazamiento, no el campo eléctrico. Ya. A ver, déjame. Ya. Ya. Ya no sería, ya, solamente sería el E sub 0, ya. Entonces, sí, acá E sub 0. E sub 0. E sub 0. E sub 0. Esto ya no. Ya. Ahí, esto sería por el factor de esto. Factor de sigma, la carga, sigma, la carga total, menos la densidad, o la carga libre, menos el sigma P de polarización. Es más, profe. Es más, espera, P. Es más, espera. Más, perdón, más. Gracias. Es más. Es más. Está bien, es más. Más. Ajá. Ya, listo. Entonces, bueno, listo. Entonces, de esto, ¿qué voy a hacer? Voy a simplemente despejar y tengo que hallar el sigma P. El sigma P. O sea, un segundito.
Ya. 250 soles. Ya. Mm. Te quiero pedir un gran servicio. Mm, Puedes pasar por vuestra reunión y me haces un depósito de 100 soles. Tenía que 100 soles. ¿No? 5 soles. Sí, pero, a ese nombre que te la vez pasada me vas a enviar. A ese, sí, sí, el mismo nombre. Ya, jóvenes, van a disculpar. Ay, listo. Ya. Dime. Una Dime. preguntita, creo. Se me ocurre a la mente nomás esta pregunta, pero digamos, un cuerpo ya lo cargamos con un campo eléctrico. Y ya, en un día eléctrico, ya. La cuestión es que la carga que se va a ir a la superficie y la carga que se va a quedar en el cuerpo, esto va a ser dependiendo del campo eléctrico, ¿verdad? Por ejemplo, si es un campo eléctrico positivo, ya también la carga que va a estar en la superficie va a ser negativa y la carga que va a quedarse dentro es positiva. Y lo mismo debería pasar si el campo eléctrico es positivo. Ya. No que es negativo, la carga positiva se va afuera y la carga negativa adentro, ¿verdad? Repíteme la pregunta. O sea, lo que yo quiero saber es el reordenamiento, pues, de las cargas gracias al campo. Por ejemplo, si el campo eléctrico polariza un dieléctrico, si un campo eléctrico positivo polariza a un dieléctrico, Ya. entonces el reordenamiento va a hacer que la carga negativa va a salirse afuera y la carga positiva va a quedar adentro. Exactamente es eso. Entonces, lo mismo pasaría con un campo eléctrico negativo. O sea, No, al revés, pues. sí, al revés, el campo eléctrico negativo Voy a ir acá. Voy a ver. sale, la negativa se queda. Ya. Si en este sentido está el campo eléctrico, el vector de polarización va a estar en el sentido contrario. Ojo, la dirección del sentido del vector de polarización va a estar en sentido contrario, o sea, va a estar hacia aquí. Poniendo color rojo y ya, así que esto sería el sentido del vector de polarización. Ese sería el sentido del vector de polarización. ¿Ya? Justamente por esta razón, el dipolo de dónde a dónde va y el vector de polarización de dónde a dónde va es en el mismo sentido y es contrario al campo eléctrico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque el dipolo va de menos a más. ¿Ya? ¿Ya? Y el campo eléctrico va de más a menos. ¿Se entiende? Sí, profesor. Solo quería recalcarme la idea. Si el Muy campo bien. eléctrico, o sea, última aclaración. Ya. Si el campo eléctrico es negativo, el que va a polarizar, suponiendo el campo que es negativo, Ya. Entonces, la carga positiva se va a ordenar en la superficie y la carga negativa se va a quedar dentro. No. Ya. Cuando hablamos de polarización, ya estamos hablando de que todo el reordenamiento dipolar
va a tener un solo sentido. Y ese ordenamiento dipolar se va a deber al vector de polarización. Y ese vector de polarización va a estar orientado en el sentido contrario al campo eléctrico. O sea, ya, vamos a hablar en términos de lo que está haciendo, en términos de carga. Ya te pregunto, aquí qué tipo de carga tienes y aquí qué tipo de carga tienes. ¿Ya? Esta primera esfera es positiva o negativa, según tú. Positiva. Positiva. ¿Qué va a ser el caso ya? Positiva. Y esta negativa. Y el vector de polarización va de más arriba. Y es exactamente eso es lo que estás diciendo. Muy bien. Ya. Y el campo eléctrico va de más a menos. Ahí está. Y el vector de polarización va de menos a más. Profe, tengo entendido otra forma. Tengo ¿Ya? entendido de que, digamos, el vector de polarización va a ser, va a tener el sentido contrario, pero al campo interno que se genera en el dieléctrico, más no al campo externo. En este caso estamos hablando de campo externo. Van a tener la misma dirección, ya que en el cuerpo, en la parte de abajo, claro, cualquier carga positiva siempre va en dirección, en la misma dirección del campo del campo eléctrico. Entonces en la parte de abajo van a haber cargas positivas y en la parte de arriba cargas negativas. Por tanto, el vector de polarización va a ir de menos a más, entonces va a ir de arriba hacia abajo, que va a ser el mismo que el del campo externo. Para entender, es como que tuviéramos acá una carga positiva y aquí una carga negativa. Sí, así se va a ordenar adentro, porque va a seguir la dirección del del campo eléctrico. Exactamente, exactamente, pero bueno, ya. Tú lo Y entiendes de esa forma. O sea, tú lo entiendes de esa forma. Está bien, está bien. Yo no lo consideraba lo que tú has tu entendimiento. ¿Por qué? Porque acá no tenemos cargas. Pero la idea es entender ese aspecto respecto al comportamiento interno. ¿Ya? Internamente pasa esto, pues, pasa esto. Este es positivo y este es negativo. Internamente, ¿ya? Y por ahí el sentido de polarización viene a ser este. ¿Cierto? O sea, es como que el vector de polarización estuviera orientado así. Así. ¿Sí? Que viene a ser, en otras palabras, entre comillas, lo mismo, ¿no? Entre comillas. Entonces, por ahí utilizo positivo a ese comportamiento radial. Por ahí considero positivo a ese comportamiento radial. Entonces, Profe, es que también en las ecuaciones aparecen, digamos, en dieléctricos isotrópicos, la polarización es la misma dirección del campo eléctrico, o sea, no se opone. Ahí tiene porque ahí aparece un factor de, ¿cómo se llama? De susceptibilidad y de permitividad, y que esos dos factores son positivos y por tanto que es proporcional al campo eléctrico, entonces los dos tienen que ser de la misma dirección. el vector de polarización y el vector de campo eléctrico. Sí, el vector de campo eléctrico resultante. Ya. No, en la frontera, una cosa es el tratamiento de la frontera y otra cosa es dentro del dieléctrico. Ojo, dentro del dieléctrico es otra cosa y en la frontera es otra cosa. Aquí estamos hablando en la frontera, no dentro de un dieléctrico. Porque dentro de un dieléctrico el vector de polarización con el vector de campo eléctrico es el mismo. Claro que sí, pero estamos hablando en la frontera. Diferencias en dos casos. Una cosa es que yo tengo ¿cómo se llama? Un cuerpo dieléctrico, ¿ya? Y el campo eléctrico y el vector de polarización, el campo eléctrico es este. Entonces el vector de polarización también va a ser este. Pues. Pero en la frontera estamos hablando que es distinto. Esto, profe, no, es al revés. Es que el reordenamiento se da, profe, lo que está diciendo es al revés, porque en la frontera
si se analiza el campo eléctrico en la frontera, el vector de polarización va a tener ese mismo signo. Pero si se analiza dentro, la polarización va a ser contraria al campo. Y sí, sí se puede demostrar esa parte. Voy a compartir. Voy a compartir. Aquí está, mira. Acá. Ya. Mire, acá tengo un medio dialéctico 1 y un medio dialéctico 2. Dos medios dialécticos. Este análisis, el mismo que estamos haciendo, es el mismo análisis, tanto para el comportamiento tangencial como para la normal. Bueno, para el comportamiento de la tangencial es simplemente se opone uno con respecto al otro y por ahí la igualdad. Y por ahí la igualdad, y de ahí viene que el campo tangencial es igual tangencial en 1 es igual a tangencial en 2. Y en el desplazamiento simplemente es lo mismo, ¿no? Para la componente normal. Para el desplazamiento, condición sobre el vector de desplazamiento. Ya. Ya, igual. El desplazamiento en este caso, ya, a ver, dice, ¿no? El caso general. Sigma es la carga libre puesta deliberadamente en la interfaz. No es de polarización. Luego, dice, en este caso, D1 menos D2 es igual más al manto, que es igual a 0, es igual a la carga libre total. Entonces, bueno, dice, ¿no? Si la altura es muy pequeña o tiende a 0, entonces este manto se hace igual a 0 y me queda simplemente la densidad 1 menos la densidad 2, va igual a la densidad de la carga libre. ¿Ya? Listo. La carga libre. En nuestro caso, no existe desplazamiento en 2, por consiguiente 0. Entonces, de ahí viene que densidad en el medio 1 normal es igual a la carga libre. De ahí estamos utilizando. Dice, es decir, que el vector D suple la discontinuidad de la carga superficial para una componente normal. Si no hay la carga libre, este es igual a 0. Lógicamente, los desplazamientos son iguales a 0. Cuando no hay carga libre, ¿no? Entonces, ya, cuando existe eso, entonces el campo eléctrico bajo esas condiciones se expresa de acuerdo a la definición del desplazamiento eléctrico. Y ya. Eso es importante. Ahora viene aquí la ecuación de esta sección son las condiciones de borde que deben cumplir el campo eléctrico y el desplazamiento cuando se pasa de un medio material a otro distinto. ¿Ya? Generalmente estas condiciones se aplican cuando conocemos los campos en un medio y deseamos saber qué ocurre con ellos al otro lado de la superficie de contacto con otro medio. Eso es justamente lo que estamos haciendo. Eso es justamente lo que estamos haciendo. Y acá mira. Aquí está. Mira. Dice, se tiene una densidad de carga, lo que hemos resuelto, una densidad de carga superficial entre dos medios dieléctricos, según se muestra en la figura 1. En la figura. Se pide calcular el campo eléctrico y el vector de desplazamiento en todo el espacio. Listo. Acá, mira. La carga libre está en el plano. Para la carga de polarización, dado que los medios son homogéneos, no hay densidad de carga en volumen y solo habrá densidad de carga superficial, lógicamente. La densidad volumétrica no va a existir. Solo existirá la densidad de carga superficial de polarización, lo que también se distribuirá en planos paralelos al de la carga libre, caras de ambos dieléctricos en contacto con la carga libre. Por lo tanto, por simetría, todos los campos tienen la dirección K y menos K. ¿Ya? K menos K.
porque es el cuerpo que tiene cargas. O sea, como nos decía, ¿no? Como este es un cuerpo conductor, tiene campo hacia arriba y tiene campo hacia abajo. ¿Sí? Como lo que dice acá. ¿Ya? La carga superficial de polarización en ambos dieléctricos estará expresado por, ya, es P por N. Entonces, para el medio 1, ya, el campo, perdón, el vector normal es contraria a ella. Entonces, si yo tengo el vector de polarización, ya, en el campo 1, acá, en el campo 1, ya, tengo el vector de polarización aquí, pero multiplicado por la superficie que genera en esta parte, que viene a ser negativo, porque está hacia abajo. ¿Ya? Y para el vector de polarización de la parte superior, ¿ya? Yo tengo al campo en 2, por el campo eléctrico que se va hacia arriba. Fíjense acá, eso dice donde P, dice el vector de polarización en 1, es igual a E1 menos E sub 0, por el campo eléctrico. Tiene el mismo campo, ¿ya? Tiene la misma dirección, perfecto. Tiene la misma dirección. Entonces, ahora sí ya. Me estoy confundiendo con este vector, con el N. Y gracias, te voy a regalar un punto. Me estoy confundiendo con este N del vector de polarización. O sea, en otras palabras, yo estoy tratando de, ¿cómo se llama? De explicar ¿cómo se llama? La densidad de polarización, que es distinto al vector de polarización. Yo me estoy confundiéndome, ¿ya? Por eso decía, en la frontera. Cuando digo en la frontera, me estoy refiriendo al comportamiento del vector perdón, a la densidad de polarización. Y ese vector la densidad de polarización es igual al vector por el vector N, por lo que, a ver, ¿cómo sale el vector en esa superficie? ¿Cómo sale el vector en esa superficie? Y es eso. ¿Cómo sale mira, tengo acá el dieléctrico. ¿Cómo sale? ¿Cuál es la dirección que sale o sea, a ver, ¿cuál es la dirección que sale de esta superficie? ¿Cuál es la dirección que sale de esta superficie? Es en este sentido. En ese sentido. Es en ese sentido el que sale. Por ahí sale menos K. O sea, a ver, están viendo la pantalla, ¿no? Aló. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, ya mire, voy a tomar ahorita examen. Lo continuamos, no sé, de repente de acá a la 1, a las 2, ¿les parece? Y aquí es la respuesta, aquí está la respuesta. Este sale de la superficie, porque esta es densidad de polarización, y la densidad de polarización es lo que sale de la superficie, y este N es menos en la superficie. Y en el otro, lógicamente, es para arriba, ¿no? En el otro es para arriba, este es para arriba. Entonces, para el que está arriba, la superficie es hacia abajo, y el vector de polarización está hacia abajo. Ya. Ahí está. Ya me di cuenta, ya entendí.